Bueno, bienvenidos todos los que están conectados por YouTube, por Facebook, por mis redes y a través de aquí de esta sesión de Zoom que ya empezó a llegar la gente de los mediodías. Bienvenida a mi querida amiga, entrañable amiga Maite Quintero, allá en Las Madrices, en Madrid, España. ¿Cómo estás, Maite? ¿Cómo te va? Muy bien, Adrián, encantada de estar aquí y de compartir este espacio contigo y con quienes están conectados y se van conectando poco a poco. Fíjate o sea, yo estaba así como ansioso. Oye, ya viene el día que me voy a conseguir con Maite, porque Maite y yo no nos vemos desde hace varios años. Yo tuve que dejar Venezuela, pues antes que ella, por razones de salud, no volví a Venezuela desde el año, eh, ya no me acuerdo. Entonces, después se fue a España y no nos hemos visto más. Y ni siquiera nos habíamos visto por Zoom. O sea que esta es el primer encuentro después de muchos años de estar con frecuencia conectados. Nos conectábamos por vía Skype, nos conectábamos cuando todavía la tecnología no tenía Zoom, nos conectábamos por vía Skype y conversábamos muy deliciosamente. Pero bueno, aquí estamos. Maite, me gustaría comenzar esta conversación porque sé que para ti la familia es extremadamente importante. Me gustaría que tú me dijeras, me contaras sobre tu mamá. ¿Quién era tu madre? ¿Quién es tu madre? ¿Y qué significa en tu vida tu mamá? Claro. Antes de entrar a mi mamá, te quería contar, pero no quería interrumpir, que efectivamente teníamos mucho tiempo sin vernos y te voy a confesar que unos días antes, para estas cosas que no hay casualidades sino causalidades en la vida, unos días antes de que tú me escribieras, no me lo vas a creer, pero encontré, revisando, como decía Gaby, que estuvimos hablando hace un ratito, estaba haciendo limpieza en mi computador y encontré una de las asignaciones, Adrián, que me habías hecho tú cuando estuvimos juntos hace 10 años, más o menos. Y se me movió el corazón cuando me contactaste y yo dije, uff, no hay casualidades en esta vida. Así que, bueno, pues eso, muy contenta de estar aquí hoy contigo. Y te cuento de mi madre. Mi madre nació aquí, en España, en un pueblito de Navarra llamado Cáceda, y se fue, eh, estuvo aquí un tiempo hasta la adolescencia. Mis abuelos se fueron, empezó la guerra y mis abuelos se fueron a Venezuela. Mi madre se quedó aquí unos añitos mientras terminaba de estudiar y se fue a Venezuela y bueno, vivimos todos en familia. La verdad, mi mamá es una persona con una agilidad mental envidiable, muy activa, muy exigente, con buen carácter. Somos 4 mujeres en la casa, así que ese pobre padre mío pues tiene valentía de poder alzar su voz. No te preocupes que Melissa sabe lo que es eso, pero menos mal que ahí hubo un muchacho antes de las mujeres. Pues si no, mis tíos, no sé qué le hubiera pasado con tantas mujeres. Además, hasta mellizas tiene, hasta mellizas gemelas. Imagínate eso. Así que bueno, Melissa te comprende perfectamente con el mujerero. Sí, mucha mujer junta. Pero bueno, también es un reto, se aprende un montón. ¿Qué número de hermana eres? La tercera, mis hermanas son gemelas, mellizas, mayores que yo y bueno, pues ella toda la vida de estas hermanas que como buenos mellizos, porque además así son todos los mellizos, o la mayoría, quiero decir que se ama, o sea, no pueden estar juntas y tampoco pueden estar separadas, entonces tenían ahí una relación de siempre peleando, pero siempre una muy pendiente siempre de la otra. Así que yo era la tercera, la que me escabullía de cuando en cuando, y siempre la atención era para ellas y eso era bueno a veces. Es una ventaja, así es. Muy bien. ¿Y qué te aporta tu madre a ti? Mira, mi madre me aporta su capacidad de entrega. Ella entrega todo lo que tiene y más. Es muy trabajadora, muy honesta y
tiene toda la familia, pero viene de mi madre y irradiado de mis hermanas, un amor por la naturaleza y por los animales, que es algo que no se me ha... Lo llevo conmigo a donde vaya. Es un amor por lo bonito. Qué bueno. Se te interrumpió la señal, así que no escuchamos tu voz, no estamos escuchando tu voz, Maite. No te estamos escuchando, Maite. No te estamos escuchando. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. En la última frase no te la escuchamos, la última frase que dijiste. Eso, que mi madre me aporta trabajo, sacrificio, disciplina, entrega y amor por la naturaleza, los animales. Muy bien. Y cuéntanos de tu padre. Mi padre es canario. Se fue a Venezuela cuando tenía 14 añitos, dejó a toda su familia atrás y se fue él solito en un barco, lo cual denota una gran valentía en su persona. Y mi padre, pues, lo dicho, vive en una casa con 4 mujeres de mucho carácter, con lo cual mi padre para mí es la viva representación de la paciencia absoluta. Mi padre es muy paciente, muy tranquilo, conciliador, buen canario, como los canarios. Mi padre, vamos para allá, sí, vamos, complaciente, sí, vamos, yo lo que ustedes digan. ¿Qué más me iba a decir? Qué maravilla. Cuéntame, ¿y qué te aporta él? Eso, mi padre es su paciencia, mi padre es muy paciente, es muy tranquilo. Es como el yin y el yang de mi madre. Mi madre es muy activa, y mi padre es más el equilibrio. Mi padre es la tranquilidad. Y eso es lo que me aporta mi padre. Uno me aporta acción y el otro me aporta sosiego. Cuando decides emprender una carrera profesional, ¿cómo seleccionaste la profesión que estudiaste? Muy buena pregunta, porque eso fue una decisión larga y meditada, porque a mí me gustaba mucho todo el tema de diseño y arquitectura. Y cuando yo en una comida, que no se me olvida, en una comida se lo medio comento a mi padre, y mi padre, es una de las frases que no se me olvida, mi padre me dijo algo así como, tú estás para más, algo así me dijo. Y yo me quedé impactada y dijo, pero déjame hacer lo que a mí me gusta esto. En fin, fui con una psicóloga, pero estas Orientadora. que te hace una orientadora, porque tenía esa vena artística de arquitectura, de diseño, pero también toda mi vida me ha gustado, sin saberlo, evidentemente, toda mi vida me ha gustado este tema de relacionarme con las personas, entender a las personas, toda esta parte de la psicología humana, los insights, las verdades profundas de la gente, siempre me ha gustado. Luego, hoy lo puedo verbalizar de esa forma. Cuando me hice todas estas pruebas con la orientadora, me salió alto y fuerte que mi inclinación era hacia esta área humana, social. Y ya yo tenía comunicación en mi cabeza. Y la verdad, Adrián, aunque te parezca inentendible, hace pocos meses, en uno de estos trabajos de autoobservación interna conmigo misma, entendí que la comunicación ha estado allí toda mi vida, y el transcurrir en mi familia, la forma como era mi familia, y la forma estuve toda mi vida en equipos deportivos, toda mi vida, y me ha enseñado lo que no está escrito, trabajar en equipos conjuntos, en equipos deportivos. Y a partir de allí entendí que la comunicación es parte de mí y ha estado allí, y por eso estudié lo que estudié y trabajo en lo que trabajo, porque amo la comunicación y el entendimiento profundo, o el intentar entender profundamente a las personas y saberlo expresar, que también es un arte. Que Fíjate todos nos que comunicamos. estoy seguro que Richard
Mogollón está muy contento de escuchar esa relación entre deporte y aprendizaje porque él tiene por ahí una asignación referente a deporte y aprendizaje acelerado y digamos que ha estado investigando la relación entre el deporte y el aprendizaje acelerado y fíjate que le estás dando una óptica mostrándole a él que tú descubriste mucho de lo que haces en comunicación a través de tu participación en equipos deportivos. Sí, y para mí el equipo deportivo, de hecho mis hijos, el más grande, la pequeña todavía es muy pequeña, pero están por voluntad propia, él lo quería, está metido dentro de un equipo de fútbol, pero es que a mí y mi marido, o sea, toda nuestra familia gira en torno al deporte. En mi casa, mis hermanas también hacían deporte y es que para mí los valores que te da el deporte, y en mi casa el deporte colectivo, ¿vale? De equipo, los valores que te da el deporte son valores que a mí me cuesta conseguir en otros lados. Valores como la disciplina, la valentía, la congruencia, la fidelidad, el trabajo en equipo, el respeto por el otro. El Ya saber, no siga, que le estás dando la ponencia a Richard, ¿qué es eso? Después Richard va a Richard, venir a decir todo lo que tú dijiste y además te va a poner como fuente. No, no va a ser posible, eso no es justo. pero estoy encantadísima. Yo pudiera hablar horas de este tema, porque es que además, yo aprendí a comunicarme asertivamente en los equipos deportivos. ¿Por qué? Porque equipo deportivo más mujeres, vaya que si no había conflictos allí, un montón de conflictos. Pero allí fue donde aprendí a que primero hay que escuchar, entender, eh, entender todas las visiones de cada uno, respetar las visiones de cada uno. Y allí fue donde yo encontré, creo que mi vena de conciliar. Yo, a través del deporte, entendí, o a través del trabajo en equipo, encontré que a mí lo que me gusta es esa conciliación, el crear puentes entre personas para llegar a un entendimiento, que todos nos podemos entender, solo hace falta sabernos comunicar. Fíjate que voy a hacerte una pregunta que casi pensaba que la iba a hacer al final de la entrevista. Cuéntanos un poco sobre lo que estás haciendo profesionalmente en este momento. En este momento está esto que tengo, que es un proyecto que no sé a dónde me va a llevar, pero simplemente sentí que lo tenía que hacer, porque llevo muchos años en esto de comunicación y tuve como no sé si llamarlo llamado, o dije, lo estoy haciendo por puro gusto. Y este puro gusto es hablar finalmente yo lo llamé comunicación consciente, y yo lo que quiero es aportar un granito de arena, por lo menos a mi mundo cercano, o al que pueda llegar, mi granito de arena de buscar que nuestras comunicaciones, nuestra forma de hablar, que seamos más conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos. Porque, vamos, todos venimos con la capacidad de comunicar, porque así somos, es inherente al ser humano. Pero la verdad es que tenemos, a medida que vamos creciendo, se nos va creando, vamos teniendo muchísimo ruido alrededor y se nos va olvidando y vamos respondiendo en piloto automático. O nos vamos cayendo como en huecos donde no nos damos la oportunidad de pensar un segundo en qué es lo que estamos comunicando al otro. Porque todo comunica. Y yo siempre digo que no hay palabra inocua. O sea, todas las palabras influyen de una forma positiva, negativa. Todo tiene una influencia en el otro. Es verdad que cada quien es responsable, tú eres responsable de lo que dices y el otro es responsable también de cómo interpretarlo. Pero creo que podemos hacer un mundo más compasivo, donde nos entendamos todos un poquito mejor, donde podemos evitar muchísimos más conflictos de los que tenemos hoy en día. Y aquí ya no hablo de los conflictos más, que sí, los conflictos que vemos hoy en el mundo, que sí, pero hablo del conflicto, de los malos entendidos que podemos tener con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con el vecino, en el trabajo. ¿Cuántas veces decimos algo y de repente se nos crea un malentendido y un conflicto y digo, ¿qué dije?
¿qué pasó? No nos damos cuenta de lo que decimos o cómo lo decimos, la situación en la que estamos. Es importante saber la emoción tuya y la emoción del entorno. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué palabras utilizamos? Que para mí la selección de la palabra o de las palabras, hay que ser impecable con la palabra, como dice el primer acuerdo del libro de los 4 acuerdos. Yo creo fielmente ser impecable con las palabras, porque sí tiene repercusión. Cuando, por poner un ejemplo sencillo, no sé, estamos por ahí y escuchamos una madre, aquí se escucha mucho, una madre que le dice cosas a su hijo y ya como la sugestión, ¿te acuerdas, Adrián, que lo veíamos? Está sugestionando al niño y dices, bueno, pero es una tontería. No, no es una tontería. Decirle al niño que es, ponerle una etiqueta al niño no es una tontería, porque ya lo estás etiquetando. Deja al niño ser, deja al niño que se descubra. Y vamos, que yo lo que estoy es empezando a dar mis pasitos, que ya digo, no sé a dónde me lleve, pero siento que lo tengo que hacer porque necesito expresarlo, necesito hablar, porque cada vez veo que se nos complica mucho más. Y más aquí, yo siento que cada vez es más complicado entendernos. Cuando dices más aquí, te refieres a España, donde estás. Sí. Muy bien. Leía en un correo cruzado contigo, decía, todo lo que haces y dices tiene significado. Y me lo acabas de confirmar, ¿no? Entonces, a veces he dicho en público una frase que aprendí hace muchos años, dice, cuando te escucho lo que tú dices, pero tú dices lo que tú dices y yo escucho lo que yo escucho, y lo que yo digo y lo que tú escuchas no es necesariamente lo mismo. Entonces me hace mucho sentido lo que me estás diciendo. Lo estás haciendo, he visto la cuenta, se llama Inner Blue o algo por el estilo, ¿cómo se llama? The Inner Blue. The Inner Blue, The Inner Blue. Bueno, los invito primero a seguir a Maite por su cuenta de Inner Blue en Instagram. Cuéntame, nosotros nos conocimos en Nestlé, ¿verdad? Sí. En ese momento tenías unas responsabilidades en el área de comunicaciones corporativas y me tocó en algunos momentos observar cómo manejaste algunas crisis dentro de la empresa que tenía una, digamos, un ambiente importante social, tenían que tener un cuidado importante con la sociedad donde tienen cabida, porque además era una empresa que tiene muchísimos años en Venezuela y tenía una imagen muy querida por la población, por el tipo de productos. De hecho, pues muchos de nosotros todavía, cuando vamos a las tiendas que venden algunos productos venezolanos, estamos pescando algunos de los productos que se elaboran en esa empresa. ¿Qué aprendiste de tu paso por Nestlé? Wow, Nestlé, muchas cosas. Nestlé es una maravillosa escuela. Aprendí, ahí aprendí a ver, una de mis grandes pasiones, se aprenden muchas cosas, pero para centrar y responderte de forma objetiva, aprendí a construir marcas de forma congruente. Yo manejaba, a ver, tuve una asignación, uno de las responsabilidades que tuve fue aplicar un programa global que lo que hacía era, es verdad, nutrición, salud, Nestlé significa nutrición, salud y bienestar, pero hay N cantidad de personas en el mundo trabajando en Nestlé y nutrición, salud y bienestar no necesariamente es lo mismo para todos. Entonces, yo lo que aprendí fue coger ese concepto y tangibilizarlo en la forma en que las marcas se comunicaban y la forma en que la compañía lo comunicaba. Entonces, cogía ese concepto y lo llevaba al día a día. Hacía trabajos con las marcas de cómo las marcas comunicasen de forma congruente con lo que la marca era. Entonces trabajábamos de una forma parametrizada, con metodología, para que no importase quién estuviese
manejando esa marca, la marca se mantuviese fiel a lo que era. Por eso Savoy es lo que es, y Nestlé es lo que es, para que se mantenga la congruencia más allá de las personas que van manejando esas marcas. Porque las marcas, las instituciones, las compañías son más grandes que las personas. Las personas van y vienen, pero la marca se tiene que mantener. Y ahí aprendí a construir y a darle forma y a fortalecer esa construcción de marca. Voy a aprovechar esta conversación para beneficiar a mi audiencia, porque tengo una audiencia aquí cautiva en la sesión de Zoom que creo que se puede beneficiar. Cuéntame, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, una profesional que está queriendo posicionar su marca en relación a las habilidades de comunicación oral de su audiencia? Que podría ser una persona que está en la audiencia que se dedica a cultivar las habilidades de escritura de su audiencia y que además tiene mucho que hacer ella misma como escritora y como parte de grupos de escritores. ¿Qué podría ser una empresaria que tiene una posibilidad de desarrollar una marca personal como facilitadora profesional o un hombre que está aquí que ya tiene una marca, pero que tiene que impulsarla, que vaya más allá? ¿Qué tienen que hacer estos profesionales para comunicar? Por cierto, que además voy a aprovechar que se conectó Francisco Duarte desde Miami para decir, y una persona que tiene una empresa que tiene 30 años en Venezuela con un éxito importante, pero ahora ya está en 8 estados de los Estados Unidos y necesita proyectar. ¿Qué tienen que hacer estas personas para atender la presencia de su marca y impulsar su marca en sus mercados? Fantástica pregunta. A ver, lo primero es entender que una marca va mucho más allá de lo que se ve. Es decir, la marca es mucho más allá del nombre, del logo, de los colores que se seleccionan, incluso del mismo mensaje. ¿A qué me refiero? Eso es lo que vemos. Tipo el iceberg, que solamente vemos la puntita del iceberg. Pero mi primera recomendación antes de empezar a trabajar cualquier marca, y puede ser que se tome tiempo, pero va a beneficiar tomarse ese tiempo. Lo primero que yo recomiendo hacer es ir 5 pasos más atrás y empezar a hacer una radiografía, una evaluación de quiénes somos. Es decir, empezar, ¿cuál es mi visión? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Para quién lo estoy? Lo primero, ¿para quién lo estoy haciendo? Definir primero qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer, para quién lo quiero hacer, quién es mi target, cómo se viste, qué hace, cómo es su día a día, con quién se comunica, cómo se comunica. Y ya no vale el hecho de, bueno, mujer, ama de casa, hombre, empresario, no, ya no vale eso, ya vale qué come, por dónde, qué red social usa, cuál es su mayor miedo. Y ahí es cuando tenemos la radiografía del target, identificar cuál es el insight, la verdad profunda de ese target, porque cuando tú identificas cuál es la verdad profunda de ese target, estás descubriendo cuál es el mayor miedo que tiene esa persona. Y es allí donde tú, con tu producto, servicio, marca personal o lo que sea, es allí donde tú lo vas a ayudar a satisfacer eso o a bajar o a eliminar ese miedo. Una vez que yo identifico quién es y a qué le teme, pues yo con mi producto le digo, tú tranquilo, que yo estoy aquí para ayudarte. Ven acá lo que hacía, por ejemplo, una de las marcas de lavar la ropa, decía, tranquilo, ve y ensúciate, deja que tu hijo se ensucie, que yo estoy aquí para limpiar la ropa. Es más importante que el niño crezca y yo estoy aquí para que tú te olvides de eso. Entonces, identificar cuál es la verdad profunda y yo con mi producto te arropo
para facilitarte la vida o el problema que tengas. Entonces, hay que conocer muy bien al target, pero también hay que conocerse uno. ¿Para qué lo estoy haciendo? Y de ahí se establecen, aunque suene a teoría, pero ayuda muchísimo. Y ayuda porque te permite pensar y sentar las bases. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la visión que tienes a largo plazo? ¿Cuáles son los valores por los cuales tú quieres ser identificado? ¿Cómo quieres que ese target te identifique? ¿Cómo me quiero comunicar? ¿Cuál es la personalidad que yo le quiero poner a esta marca? Quiero ser divertido, hay metodologías para hacerlo, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio que yo le doy a esa persona? Beneficio funcional puro y duro, pero siempre hay un beneficio emocional. En este ejemplo que acabo de dar del jabón de ropa, el funcional evidentemente es que te limpia la ropa. El emocional es que deja que tu hijo crezca, que se desarrolle, que yo me encargo de lo demás. Entonces, el beneficio emocional hoy en día es mucho más importante que el funcional, porque el funcional se llega muy rápido. Si no lo tienes, el competidor te lo copia. Entonces, todo lo que puedas dar a nivel de servicio, por ejemplo, el valor agregado adicional que puedas darle, vale a veces mucho más que el valor funcional. Evidentemente tienes que dar calidad, evidentemente, pero el beneficio emocional a veces es mucho más fuerte porque responde directamente a esa necesidad, a ese miedo profundo. Y a partir de allí, bueno, pues ventajas, a partir de cuando tienes definido ese mapa, pues ya te sale mucho más fácil de decir, bueno, ¿cuál es mi ventaja competitiva? Es esta. Y entonces a la hora de que tú vayas a vender tu libro o el negocio o lo que sea, ya tú has trabajado tanto a tu marca previo que ya tú tienes todos tus mensajes bien delimitados. Bueno, lo hago por esto, lo hago para esto. Lo hago porque la persona se siente emocionalmente satisfecho y ya te empieza a salir todo mucho más sencillo. Y muy importante, una vez que se descubra o se tenga definido el marco, muy importante, mantener la consistencia en el tiempo. Eso es clave. Por eso Coca-Cola es lo que es. A nivel personal, si una persona, los niveles de confianza, eso te da confianza y credibilidad y hace que no estés invirtiendo en miles pongas la inversión en miles de lugares y al final a los 10 años te das cuenta, es que he invertido en 10 mensajes distintos. Es uno solo, por eso es que hay que dedicarse bien y darle el tiempo necesario a cuál es ese mensaje que quiero dar. Entonces, a nivel la marca tiene que ser confiable. Y nos pasa con las personas. Si tú no confías en una persona, muy probablemente no mantengas una relación con ella. Las marcas tienen que ser iguales. Y las personas esperan que las marcas se comporten de una misma manera para poder confiar en ellas. Ha sido muy diferente lo que fue tu vida corporativa a lo que está haciendo ahora, tu vida personal, profesional. Porque incluso estás haciendo ahora lo que hiciste para otros, para ti misma. Claro. Cuéntale a esta gente qué cosas estás haciendo diferente ahora para ti que no hacías para la empresa. A ver, lo primero que debo decir es que el proceso no es muy diferente. Y impresiona a lo mejor escucharlo, pero cuando se hacen construcciones de marca no es muy diferente a una construcción, y no llamemos marca personal, que es verdad que ahora todo es mucho marca personal, pero yo digamos como persona, o sea, cuando tú te defines, cuando tú quieres trabajarte tú como persona, no es muy distinto construir una marca que construirte a ti como persona. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque tú lo primero que haces, y es un poco lo que hablaba yo también antes con The Inner Blue, o sea, en el momento que tú hablas, lo que dices, es una representación de lo que eres internamente. Entonces, por eso yo creo que coincide, porque lo primero que tienes que hacer es mirar hacia adentro, cambiar la camarita hacia adentro y empezar a evaluarte tú y a ver quién eres, cómo eres, qué es lo que eres, qué te gusta y qué no te gusta. Y a partir de allí, una vez que estás completamente seguro de quién eres y qué es lo que quieres decir y qué quieres hacer y cómo lo quieres decir, pues a partir de allí, pues lo vas comunicando.
¿qué hago ahora que no hago en el mundo corporativo? La verdad, Adrián, es que yo esta época que te dije la disfruté muchísimo, lo de las marcas, y aprendí muchísimo. Pero ahora me estoy disfrutando esta etapa como nada, porque me estoy dando un espacio para mí de autoobservación y de autoconocimiento que me permite descubrir espacios que yo no sabía que existían, y me entusiasma muchísimo, porque esto que te digo, que fue un llamado y dije, yo no sé a dónde voy, pero yo necesito expresarlo, es el resultado de todo eso, de haber hecho un autoescane y decir, es que yo soy esto de comunicación, yo he estado toda la vida en esto, y siento que puedo aportar porque ya he pasado por ese camino a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, estoy disfrutando mucho, 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 mucho esta etapa, que además la inversión es hacia mí misma. ¿Me explico? No la dejo afuera, la inversión queda conmigo. Ahorita se quitó de la cámara, pero está Gaby Franco, y a mí me encanta cuando ella cuenta el cuento que ella ya había escrito su primer libro, pero no se había dado cuenta que ella era escritora hasta que hubo un par de eventos allá, creo que ocurrieron en España, si no me equivoco, en un café para escritores de España. Sí, era Donde, un programa. Cuéntalo tú, porque eso lo cuentas mejor tú que yo. Bueno, que hay las vías literarias es un como conjunto de lugares, cafeterías donde los escritores dejamos libros y pues hacemos todo ya sabes, la entrega al dueño y pues hay un lugar para eso y son cafés importantes. Entonces a mí me llevó el español que hace todo este movimiento maravilloso, un saludo, y le mando desde aquí a Fernando Pollo. Fernando Cota Pollo, esos son sus apellidos. Y entonces, bueno, me lleva a la primera y entonces me dice, mira, y me presenta, ella es una gran escritora, es venezolana, pero vive en México. Y yo, ya sabes, me quedé así como, ay, sí, yo soy, ay. Pero ya como al tercero dije, no, pero es que sí, yo soy. Entonces ya cambió inclusive hasta mi, ¿sabes? No, sí, yo soy, yo, ajá, sí, mucho gusto, sí, como no, mucho gusto. Pero al principio sí me costó reconocer eso en mí, ¿no? De qué estaba haciendo, ¿no? Por eso me encanta cuando tú dices que hay que mirar hacia adentro. Yo siempre he dicho que Dios se equivocó y nos puso los ojos puestos al revés. Teníamos que habernos puesto mirando para adentro y nos puso que no tuviéramos siempre que estar mirando para afuera. A veces hay que hacer el ejercicio de mirar hacia adentro. eh, cuando te has formado al lado mío como facilitadora, le contaba ayer precisamente a Francisco y a Melissa que estaban ahí, creo que Richard también, le contaba que los desafíos que te ponía eran a veces conmovedores y que tú le echabas para adelante. Entonces, me acordé cuando te puse a dar un discurso en la plaza pública enfrente del edificio de Procter & Gamble, donde estaban las oficinas de Nestlé, y cuéntale un poquito para que ellos reciban el cuento del lado tuyo. Sí, la verdad que sí, me ponías, Adrián, había asignaciones que las disfrutaba un montón, pero había asignaciones que justamente eran de cara hacia afuera que me costaban, pero las hacía con miedo, pero igual las hacía porque, bueno, de eso va, de eso va. No, el miedo existe, el miedo está ahí, el miedo no lo podemos evitar, lo que hay es que, bueno, hacerlo con miedo, pero hacerlo. Y sí, me mandabas eso a cantar, un montón de cositas que al principio yo decía, esto no lo voy a poder hacer, pero sí se hacen, claro que sí, somos capaces de hacer muchas más cosas de las que creemos que podemos. Por cierto, que Francisco dijo ayer que lo inspiraste y dijo, vamos para adelante, o sea, si la cosa es así, si ya ella lo hizo, yo voy para adelante, ponme lo que sea, aunque yo voy y lo hago. Así que Francisco ya se sumó a esa decisión de ir más allá de sus límites. Cuéntame, ¿qué te ha limitado a ti? ¿Qué me ha limitado? Pues mira, lo ponía justamente, estoy acá, en mis posts, estoy hablando justamente de eso,
Y es, Adrián, que muchas veces no sabemos decir que no. Y yo muchas veces en mi vida he dicho que no a muchas cosas, pero hay otras cosas en mi día a día que cada vez me siento más cómoda diciendo que no, ¿eh? Pero otras veces siempre, en mi día a día, no siempre, pero que siento que he estado más en el pasado haciendo cosas por complacer a otros que por complacerme a mí. Entonces, me ha limitado un poco que a veces el no saber decir que no a tiempo en momentos determinados, más en el día a día que en momentos esporádicos, ¿vale? Porque sí siento que he tomado decisiones importantes en la vida que han cambiado, sí, que han cambiado rumbos y he logrado etapas, pero lo decía en el post reciente de hace 2 o 3 días, es más en el día a día, son cosas más sencillas de, hombre, hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero ir para allá, hoy no quiero, y el posponerme yo por otro, siento que a veces me ha limitado un poco a mi disfrute. Pero ya te digo que poco a poco me voy sintiendo más cómoda, cada vez más. No sé si son los años o si es el autoconocimiento, pero cada vez me siento más cómoda. Adelante, Gaby. Será un poco, Maite, esa comunicación consciente, pero ya más hacia ti, porque estamos hablando, bueno, casi todos hemos estado, he apuntado muchas cosas, además muy interesantes sobre eso que le decimos a los demás, pero entonces esa parte de reconocer, es ese hablarnos conscientemente a nosotros. Se quedó un poquito, Se te quedó la o señal. me quedé yo. Que si tendrá que ver con eso de decirnos las cosas a nosotros mismos. O sea que también la comunicación consciente va para adentro. Claro. Claro, de hecho, para... Sí, te escucho. Sí, efectivamente, sí, Gaby. De hecho, para mí la comunicación consciente no puede ser concebida si no se ve desde esa mirada interna, de voltear la camarita, de girarla. Efectivamente, hoy me siento, he hecho un trabajo largo de mucho reconocimiento, autoobservación y entender por qué en situaciones determinadas de la vida me cuesta más decir que no. Y a medida que tú vas entendiendo y vas asimilando, o por lo menos yo que lo fui entendiendo y fui asimilando y fui viendo los motivos, pues empiezas a decir, espera un momento, aquí va mi espacio. Y ese, no sé si estáis ahí porque se me quedó... Sí, estamos. Perdón, yo estoy congelada, tengo la imagen congelada. Entonces, ¿por qué? A ver, a lo mejor hay gente que dice, pero ¿qué tiene que ver esto con el saber comunicar? Pues tiene que ver mucho, porque en la medida que muchas veces tú puedes identificar el momento que dices, hoy no quiero ir, pero no dices que no, porque es que a lo mejor la otra persona se siente mal, o es que a lo mejor no lo sé decir, o es que a lo mejor me invento una excusa. Y no, cuando tú miras hacia adentro y te das cuenta de, no, yo también tengo derecho a decir, pues sencillamente el decirlo de manera educada, de manera asertiva, el decir, hoy no, muchas gracias, a lo mejor mañana, pues tiene mucho que ver. Por eso sigo insistiendo que es un reflejo lo que decimos de lo que somos internamente. Entonces, sí, hoy me siento mucho más cómoda porque en el pasado, o porque llevo un proceso de mucho más autoconocimiento, autoobservación. Por favor, pongan su mano frente a la pantalla de esta manera. Pongan la mano en la pantalla de esta manera. En su mano. No te veo, Adrián, yo no sé. Bueno, imaginen que está viendo mi mano, está frente a la pantalla. Imagínense que dentro de su mano hay 1.440 euros. 1.440 euros. ¿Ya están viendo los euros? ¿Están viendo los euros en su mano? Muy bien. Ahora, por favor, saquen 288 euros y pónganlo a la derecha. Pónganlo a la derecha. Ahora, si yo les pidiera que me dieran 1.440 euros, ¿qué harían? Si yo les pidiera que me dieran la suma que originalmente había puesto en su mano, ¿qué harían?
regresarla. Lo que No, ya se sacaron. fueron. Ya se fueron los 288. ¿Qué vas a hacer? No los tengo, no te los puedo No dar. los tienes, no me los puede dar. Imagínense, 1440 minutos tiene el día. Y muchas veces nosotros usamos esos 288 minutos para una actividad, pero queremos que cuando los volvamos a necesitar, entonces tenemos que ir a buscarlos en los que tenemos. Y ya los otros ya se fueron. Entonces, gracias, pueden depositar los 1.440 euros para que no se les vaya a ir. Entonces, en ese caso, mi recomendación personal tiene que ver precisamente con el uso del tiempo. Cuando tú vas a tomar una decisión de decirle a alguien algo que vas a hacer, recuerda que vas a sacar de tu alcancía de minutos. Y si la alcancía de minutos la vas destruyendo, llega un momento en que no tienes ahorro de tiempo, no tienes tiempo para dar. Y claro, cuando necesitas tiempo para ti, ya sabes lo que va a pasar. No vas a tener tiempo para ti. Entonces, en las puertas del cielo, primero yo que mi padre decía a papá. Así que hay que hacerle caso a mi papá. Voy a darle a audiencia. Estoy esperando las preguntas de ustedes. Mientras tanto, te hago una pregunta. Cuéntame, ¿qué has aprendido de tu hijo? Yo entiendo que tu hijo, varón, sobre todo, que fue el que conocí y que tuve el gusto de disfrutar durante un tiempo, ¿qué has aprendido de él? Javi es el No te estoy escuchando yo. mejor maestro que tengo con mi otra hija. Javi está un poquito más grande. ¿No me escuchas? ¿Aló? Te ¿Aló, perdimos. Tienes que repetirlo porque yo no lo escuché por lo menos. Que, bueno, lo repito, no pasa nada, que Javi, junto con Ainara, que es mi otra pequeñita de 4 añitos, Javi me ha enseñado, Javi es mi mayor maestro. Javi tiene he aprendido de Javi a ver cómo lo digo, es inteligentemente sensible, es muy inteligente, es muy sensible, sabe captar las situaciones que ve, es muy observador y tiene mucha sensibilidad para entender lo que está pasando alrededor. Y Javi me ha enseñado mucho a merecer. Es decir, Javi me enaltece mucho mi merecimiento. Javi me recuerda mucho de tú te mereces tal cosa, tú haces tal cosa. Es muy... Me ha enseñado a ser vulnerable. Javi me ha enseñado a ser vulnerable. Me recuerda mucho mi merecimiento y es altamente sensible para muchas cosas. Estoy seguro que lo que acabas de decir es música para los oídos de Francisco, porque precisamente una frase similar utilizó su esposa Bárbara para referirse a lo que le había dicho Valeria a ella, la hija de Francisco, y Bárbara le había dicho a ella lo que ella se merecía. Me encanta que lo hayas mencionado porque inmediatamente me hizo recordar a Valeria. Preguntas de ustedes hacia Maite, ¿vale pues? Ahí está Richard, ya casi enciende su micrófono. También Melissa, casi que ya la veo que se está moviendo. ¿Quién será primero, Richard o Melissa? Melissa, adelante. Hola Maite, encantada de conocerte. Fue muy grato haber escuchado toda esta trayectoria y particularmente todo lo relacionado con la colocación de la marca. Y que además esa mirada interior también es fundamental justamente para exteriorizar quiénes somos a través de una marca, bien sea marca personal o marca pública. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles serían los pasos iniciales como para proyectar esa marca de manera eficiente? Sobre todo cuando uno busca hacerlo de manera de manera personal, pues. Gracias, Melissa.
A ver, yo vuelvo, existen como metodologías para hacerlo, porque sí existen, y hay pasos, pero yo vuelvo a como a dar el mismo orden de establecer primero cuál es tu producto, qué es lo que quieres vender, pero lo dejas como a grandes rasgos de qué es lo que quieres vender para dejarlo ahí en stand-by. Luego buscas quién es tu target. Pero aquí, Melissa, en el target, dedica mucho tiempo para realmente conocer bien a tu target. Decir, poder entender quién es, cómo es, qué hace, cuáles son, sobre todo, cuál es su gran miedo o cuál es su gran dificultad, cuál es su mayor problema. Es muy importante que dediques allí tiempo de cuál es su mayor problema, porque nuevamente ahí es cuando vas a regresarte a tu producto para que tu producto ofrezca esa solución que el target está necesitando. Allí, ese es el core business, ese es ahí está el diamante en bruto. Vale, y a partir de allí, una vez que tienes eso bien definido, empiezas a limpiar ese diamante y empiezas a decir, ok, con esto, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo quiero construir con esto? ¿Dónde me veo yo de aquí a tantos años? ¿Cómo quiero hablar? ¿Qué es lo que quiero decir? Empiezas a ir desgranando por paticas, pero lo primero, Melissa, lo primero es, define tu producto, define bien tu target, cuál es su verdad profunda, y a partir de ahí, haz clic, engancha con que esas dos cosas enganchen para después sacarle cuál es el beneficio emocional, el beneficio funcional, tu personalidad de marca, tu misión, tu visión, los valores, etcétera. Muchas gracias, Richard. Gracias, Adrián. Maite, un placer inmenso escucharte, me resulta maravilloso todo lo que has comentado. Cuando te escucho hablar de comunicación consciente, me resuena mucho con un concepto que yo utilizo y estoy implementando, que es personal branding con V de vibración, ¿no? Como marca vibracional, más allá de la marca personal. Y va muy de la mano con eso de lo que tú hablas de estar consciente. Si una persona desea aprender, dar los primeros pasos para desarrollar ese grado de conciencia comunicacional, ¿qué tips le pudieses brindar para comenzar en la práctica cotidiana a tomar ese grado de conciencia con base, porque estuve stalkeándote allí en Instagram y vi una publicación maravillosa que dice que eres 10% lo que te sucede y 90% cómo reaccionas ante lo que sucede? Entonces, a esa persona que está dando esos primeros pasos para tomar ese grado de conciencia comunicacional, ¿qué tips le pudieses recomendar como práctica cotidiana para tomar ese grado de conciencia? Gracias, Richard. A ver, te voy a dar mi tip personal que estoy practicando ya desde hace un tiempo y es, llamémoslo, sentarse en silencio. Bien, puede ser meditar, pero hay gente que pues no se siente cómoda meditando, no lo sabe hacer o no, o siente que no es mucho de eso. También tengo un post, uno de los primeros posts de allí, de Inner Blue, habla de eso. Yo lo que practico mucho, Richard, es sentarme en la mañana. A mí me funciona en la mañana, cada quien a la hora que pueda. Sentarme aunque sea 10, 20 minutos de mi día en silencio. Si quieres con práctica de meditación, bien. ¿Por qué? O si no, pues no pasa nada. ¿Por qué? Sentarte en silencio para bajar los ruidos y poder entender, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me incomoda? Porque a partir de cómo te estás sintiendo, somos una línea, o sea, a ver, pensamiento, emoción, lleva a la palabra, a la acción, a la conversación. Entonces, vuelvo otra vez, si queremos comunicar de una forma determinada, mi visión es, miremos hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué tenemos tanta rabia por cualquier episodio? Que estamos en una conversación y alguien dijo algo y yo reaccioné y dije algo totalmente no asertivo.
que no me salía la palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo esa persona? ¿O cómo te sentías tú? Empezar a entender cómo reaccionas ante el otro para poder ir entendiéndote. Y a medida que te vas entendiéndote, vas bajando los niveles de ruido y te va a ser más fácil el hecho de llevar una conversación, de no reaccionar, sino de responder asertivamente. Entonces, yo lo que creo es, yo daría 2 tips. El primero, sentarse 10 minutos a evaluarte, o más que evaluarte, a mirarte tú hacia adentro. Y 2, tratar de estar durante el día, puede ser agotador, tampoco, yo no recomiendo hacerlo todos los días, pero que cada cierto tiempo evalúes en tu día qué está pasando, qué estás diciendo, qué palabra utilizas y cómo reacciona el otro ante esa palabra, o tú mismo, cómo reaccionas tú ante esa palabra. Y a partir de allí, volverte a sentar al día siguiente y decir, a ver, ¿qué pasa? Hacerte las preguntas grandes, ¿por qué te molesta? ¿O por qué reaccionaste así? Eso sería mi... No sé si ayudo demasiado, pero esa es la vía. Yo es que en el mundo deportivo, Richard, ya que tú estabas hablando de eso, en el mundo deportivo, yo cuando habían esas conversaciones grupales, yo escuchaba mucho y lo que hacía era trataba de entender al otro desde su punto de vista y eso me ayudaba mucho. A mí me hace mucha gracia porque estás diciendo permanecer callados 10, 15, 20 minutos, pero bueno, si quieres no meditas. Entonces a mí me hace mucha gracia porque me hiciste recordar una película de Almodóvar que dice ¿por qué lo llaman amor si lo que quieren decir es sexo? Entonces, si tú estás en silencio 10, 15, 20 minutos, estás meditando, no importa que si lo quieres llamar de otra forma, pues llámalo de la forma que tú quieras, pero permanece en silencio durante 10, 15, 20 minutos. Me encanta la recomendación. Adelante, Francisco. Sí, bueno, Maite, igualmente, bienvenida y un placer para mí conocerte y también haber escuchado de ti todas estas experiencias que has tenido en la formación con Adrián también y en tu relación con Adrián. Tengo una pregunta que hacerte sobre este tema de la comunicación consciente y en mi caso particular, que estoy justamente en este proceso de reinvención profesional y también corporativa, quería hacerte una pregunta. Hablaste de confianza y credibilidad. La pregunta es, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales elementos de esa confianza y credibilidad que impactan a los clientes y sobre todo en mi caso a los clientes corporativos? Congruencia, Francisco, es la palabra que se me viene a la cabeza, inmediato. Cuando tú eres congruente entre lo que dices y lo que haces, creas confianza y credibilidad, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Si tú dices una cosa por un lado y luego accionas y tus acciones no van en coherencia con eso que estás diciendo, para mí se cae todo. Yo es que no creo que exista, desde mi punto de vista, otra palabra que no sea congruencia. Muchas gracias, Maite. Te agradezco mucho el espacio que nos brindaste en esta conversación. Siento que primero les veo la imagen a quienes están conectados y noto que están satisfechos. Eso me encanta, con haberte invitado. Me hace falta más, vamos a decir, quiero que quizás tengamos otro espacio, vamos a tener que invitarte a otros espacios. El único inconveniente contigo es que hay que invitarte a un espacio natural que es el horario español versus el horario en donde estamos nosotros, que es el horario americano. Pero bueno, ahí veremos cómo lo vamos encontrando. Así, ahí vamos viendo cómo vamos haciendo. Te agradezco mucho que te hayas sumado a este desafiándote y bueno, espero que, por cierto, mañana tengo otro comunicador y es un desafío además porque va a comunicarse desde Qatar. Va a estar con nosotros Jairo Lugo y Jairo pues va a estar mañana con nosotros. Él ve el mundo de comunicación pero ya desde otro punto de vista que no es el corporativo. Es interesante la óptica. Así que mañana los invito y Maite, eres bienvenida a sumarte mañana a la misma hora
con las mismas coordenadas de comunicación. Que tengan una muy feliz tarde. Me encantó conversar con ustedes. Tengo la grabación para despedir. Muchas gracias, Adrián, a ti y a todos por este espacio tan sabroso.